envolviéndole los pequeños pies con ella. Gracias, John, le dijo Cándida con amabilidad, y gracias por todo lo que has hecho por mí. Me temo que no tengo dinero, de lo contrario te daría algo. Hablaba en voz baja, pero Lord Menville la escuchó. ¿Ningún dinero?, inquirió. Eso es algo que debo remediar. Desde luego. Introdujo la mano en su chaleco. ¿Desea darle una guinea o dos?, preguntó. Extendió las monedas en su mano enguantada. Cándida, bajando la vista, se resistió a tomarlas. Quería rehusar, pero comprendió que John sufriría por el instintivo escrúpulo que le ordenaba no aceptar dinero de un caballero. Es muy bondadoso de su parte, le dijo con voz tímida, y tal vez tenga la gentileza de darle usted mismo el dinero a John. Lord Menville alzó las cejas, pero le dijo en voz alta al mayordomo, quien estaba parado en la calle: «Toma, buen hombre, esto es por tus atenciones». Una guinea de oro voló por el aire y John la atrapó con destreza. «Gracias, milord», le dijo sonriendo. Lord Menville tensó las riendas, acicateó a los caballos con el látigo. El lacayo corrió a la parte trasera de la calesa y partieron. Moviéndose, observó Cándida con deleite, con una suavidad y un ritmo posibles tan solo a un experto conductor. Cuando enfilaron hacia el norte, Cándida dijo con cierta turbación: «Gracias por darle el dinero a John». «Debió ocurrírseme a mí», replicó Lord Menville, y después añadió: «¿Qué servicios le prestó para que se mostrara tan agradecida? Le trajo cartas de amor de sus muchos galanes». Cándida sacudió la cabeza. «No tengo ningún galán», respondió. Lord Menville, atento a sus caballos, sonrió con cierto cinismo. «De modo que ese es su estilo, ¿no?», pensó para sí. «Bien, va de acuerdo con su apariencia. Una joven, ingenua doncella. Ojalá siguiera con su papel. Convendría a sus planes si lo representa bien. Aunque no podía engañar a nadie tan experimentado como él, conocía todos los fingimientos y poses teatrales de las bellas entrenadoras ecuestres. Eran tan duchas en estas artes como en cabalgar, y ningún hombre podía exigirles más. Algo le complacía y era que no se había equivocado en la impresión que tuvo de Cándida. Se veía tan elegante y tan atractiva como cuando montaba a caballo. Por un momento, cuando la vio bajar los escalones de la entrada siguiendo a esa intrigante bruja, la señora Clinton, pensó con desacostumbrado sentimentalismo que semejaba un capullo de rosa. La señora Clinton había escogido el vestido de Cándida con cuidado. Era de color rosa muy pálido, con falda provista de crinolina, trabajada en alforzas y volantes en una tela que Madame Elisa juraba que venía de París. Se acompañaba con un ajustado saquito hasta la cintura, de un tono rosa ligeramente más subido, y cerrado con diminutos botones hasta el cuello. Su sombrero era de paja rosada, muy sencillo, y la única nota contrastante de color la proporcionaban las cintas de satín atado bajo su barbilla. Eran de un azul no me olvides, y parecían acentuar la blancura de su piel y el llameante dorado de su cabello. Viajaron un rato antes de que Lord Menville hablara de nuevo, y en aquel momento notó que Cándida se inclinaba hacia adelante para atisbar a los caballos. «¿Qué le parece ese par?», le preguntó. «Son magníficos», respondió Cándida. «Jamás vi una pareja tan similar entre sí». «¿Son gemelos?». «No», replicó Lord Menville. «Se llevan un año. Desde luego, son de la misma madre y engendrados por el mismo semental». «Es muy raro conseguir una pareja tan similar», dijo Cándida. «La madre de Pegaso, según entiendo, jamás tuvo ningún otro potro enteramente negro». «Es en verdad un ejemplar espléndido», dijo Lord Menville. «Lleva mucho tiempo montándolo». «Lo tengo desde que era un potrillo», respondió Cándida. Lord Menville se mostró sorprendido. Creyó que Pegaso era una de las adquisiciones de Hooper y que había sido lo suficientemente listo, con la ayuda de la señora Clinton, para descubrir a una chica que exhibiera un caballo tan ventajosamente. En aquel momento ya habían dejado atrás a Londres, pero como los caminos estaban congestionados, el conducir a sus caballos a través del tráfico ocupó toda su atención, hasta que la senda se despejó de las carretas de carga
de los landaus familiares y de los carros de los mercaderes. El correo real venía hacia ellos a toda velocidad, 4 caballos que arrastraban un carruaje a todo galope y una escolta que resonaba su cuerno. Iba lleno de pasajeros y rebosante de equipaje. «Está sobrecargado», exclamó Cándida casi hablando consigo misma. «No está bien que traten a los caballos tan mal». Lord Menville la miró sorprendido. «La mayoría de la gente se queja de que el correo no vaya más rápido, porque no son ellos quienes tienen que arrastrarlo», replicó Cándida. Sabía que esos caballos solo son útiles 3 años. Después quedan casi inservibles, y a algunos no les espera otro destino que el carnicero. Había tal sentimiento en su voz que Lord Menville le dijo: «Veo que le interesan mucho los caballos. Estoy de acuerdo con usted. Los coches que recorren grandes distancias llevan a veces demasiado peso». «¿Y los nuevos transportes públicos de cortas distancias que llevan a casi 10 pasajeros?», dijo Cándida. «¿Por qué no hacen algo con respecto a ellos? Alguien como usted, que se siente en la Cámara de los Lores, podría lograr que se discutieran esas cuestiones y quizá conseguir que el Parlamento promulgara una ley que protegiera a los animales, quienes no pueden defenderse». «Veo que es usted una reformadora», repuso Lord Menville secamente. Cándida sintió aflorar el rubor a sus mejillas y recordó, demasiado tarde, lo que la señora Clinton le aconsejó con tanta insistencia antes de que se marchara. «Recuerda», le había dicho, «que la misión de una mujer es ser atractiva e interesante. A cualquier cosa que Lord Menville te pida, Cándida, debes acceder. Si es que pretendes conservar tu caballo, si te portas difícil o haces escenas, sin duda te despedirá de su lado. Lo que más le desagrada a los caballeros son las escenas, así como les desagradan las mujeres que no hacen lo que se les pide. Trata de ser complaciente, querida, y tu vida será mucho más fácil». «Trataré», prometió Cándida, preguntándose qué tendría que hacer para complacer a Lord Menville. «Las cosas no son siempre como las esperamos», prosiguió la señora Clinton sin mirarla, hojeando el periódico de la mañana que estaba junto a ella en la mesa del desayuno. «Pero no sé qué esperar», se quejó Cándida. «En cuyo caso muchas cosas te sorprenderán», replicó la señora Clinton. «Y por eso quiero suplicarte, Cándida, por tu propio bien, que hagas lo que se te pida con los menos aspavientos posibles». «¿Por qué iba a ponerme con aspavientos?», preguntó Cándida. «Algunas mujeres gustan de sentirse importantes», dijo la señora Clinton con presteza. «Otras abrigan ideas preconcebidas de lo que esperan de la vida, y otras son simplemente desesperantes. Trataré de que se sienta orgullosa de mí», le dijo Cándida sonriendo. «No crea que no le estoy agradecida, porque lo estoy de verdad. Ha hecho tanto por mí, me ha enseñado tantas cosas y me ha dado esos maravillosos vestidos. Nadie hubiera sido más bondadosa, ni siquiera una parienta». Tuvo la impresión de que la señora Clinton se sentía incómoda al escucharla, y no pudo imaginar por qué. Pensó que quizá fuera del tipo de personas a quienes no gustaba que le agradecieran su generosidad. «Ha sido muy buena alumna», repuso al fin la señora Clinton. «Pero recuerda lo que te digo, Cándida. No te va a ser fácil adaptarte a la sociedad en que ahora te desenvuelves. Solo recuerda lo que dije antes. A los caballeros les gusta que los entretengan». Y ahora, mientras la tierra se deslizaba bajo los cascos de los caballos y el sol resplandecía en sus ojos, Cándida se recriminaba por ser tan tonta. «Debo tratar de ser entretenida», se dijo, y se preguntó cómo podía aún hacerlo con alguien que no conocía y de quien no sabía nada, excepto que era un buen conocedor de caballos. «Debemos hablar de caballos», pensó. «Por lo menos en eso tendremos algo en común. Pero no debo imponerle mis opiniones». Llevaban ya recorridos algunos kilómetros cuando Lord Menville habló de nuevo. «Tiene usted un nombre muy poco común para una joven», le dijo. «Voltaire fue uno de los autores favoritos de mi padre», replicó Cándida. «¿Y qué piensa de eso?», le preguntó, refiriéndose a su nombre. «Lo encuentro muy estimulante», replicó ella hablando del autor. «Es extraordinario. Sin embargo, comprender qué revuelo causó en Francia. En estos tiempos ya estamos acostumbrados a que la gente diga lo que piensa». «Ignoraba que existiera una traducción de Cándida», dijo Lord Menville. «No creo que la haya», repuso Cándida. «Jamás oí hablar de ninguna». Lord Menville elevó de nuevo las cejas.
de modo que había leído el libro en el francés original. Oyó decir que muchas de las bellas entrenadoras ecuestres eran mujeres educadas, pero él tal vez no había tenido mucha suerte. Casi todas las que conoció tenían muchas cualidades, pero la cultura no era una de ellas. Aquellas a quienes extendió su protección eran más bien como Skittles, una delicia para la vista, expertas con los caballos, pero con un lenguaje digno de Rabelais. Los juramentos y las palabrotas de Skittles enfurecían a los jóvenes de linaje y muchas de las bellas entrenadoras ecuestres la copiaban. Leys era quizá una de las excepciones. No empleaba juramentos a menudo, pero tenía una lengua aguda que divertía a Lord Menville, y no ocultaba que estaba lista a otorgar sus favores al mejor postor, quienquiera que fuese. Leys era un consuelo y un descanso después de las turbulentas emociones experimentadas en compañía de Lady Brompton. Nunca más, se dijo, no más ataduras, no más citas furtivas, no más clandestinos encuentros, no más ocultarse en callejones oscuros en medio de la noche. Era libre, libre para divertirse si lo deseaba, y todo lo que pedía para su comodidad y su deleite era una bella entrenadora ecuestre que le distrajera con sus habilidades como amazona y amenizara su cama con la misma mundana pericia. Una de las virtudes de esta bonita criatura que llevaba a su casa es que no hablaba. Detestaba a las mujeres charlatanas. El señor sabía bien que era muy poco lo que tenían que decir sin formar un gran alboroto. Viajaron por largo rato en silencio y al fin Lord Menville dijo: «Almorzaremos en Beaconsfield. Llegaremos allí al mediodía, y entonces solo nos faltará 1 hora de camino para llegar a Menville». «¿Cambiaremos de caballos?», preguntó Cándida. «No», le contestó. «Mi palafrenero les dará un descanso y nos llevarán hasta Menville Park, aunque en realidad tengo mis propios caballos de relevo en la mayoría de los caminos de las afueras de Londres». Cándida se quedó sorprendida. «¿No es eso extravagante?», se maravilló. «Tomo más en cuenta mi comodidad que los gastos», replicó Lord Menville con aire casual. «No me gusta viajar con el tipo de animal que uno consigue en una estación de posta». «No, desde luego», convino Cándida. «Pero, ¿qué le sucede a sus caballos de relevo si no viaja en determinada dirección por tal vez 1 mes o 2? Tienen a sus palafreneros con ellos», le aclaró Lord Menville. «Los cuidan bien, se lo aseguro». Un atisbo de risa en su voz hizo que Cándida se apresurara a decir: «Siento haber parecido impertinente. No era ese mi propósito». «No necesita disculparse», le dijo. «Es interesante encontrar a una joven como usted, que se preocupa de verdad del trato que se les da a los caballos. La mayoría son muy crueles con sus animales». «Innecesariamente crueles», exclamó Cándida, acordándose de Leys. Se preguntó si debía mencionar cuánto le disgustaba el uso de las espuelas, pero decidió que podía dar lugar a controversias, por lo que prefirió callar. Cuando el reloj de la torre de la iglesia de Beaconsfield dio las 12, llegaron a la villa, con sus árboles castaños, sus casas blancas y negras y sus tiendas de frentes con arcadas. Lord Menville se acercó a la posada. Los mozos de cuadra se apresuraron a tomar a los caballos, y el palafrenero de su señoría ayudó a bajar a Cándida. Apareció la posadera y llevó a Cándida por una escalera de roble a un dormitorio, donde había agua tibia para lavarse las manos y un espejo en el que pudo ver que su cabello se había despeinado con el viento. Al quitarse el sombrero para arreglárselo, la posadera exclamó: «¡Qué hermoso cabello tiene, señorita, si me permite decirlo!». «Gracias», repuso Cándida sonriendo y se alisó los rizos de la nuca. «¿Cree que importará que almuerce sin ponerme el sombrero de nuevo?». «No lo creo, señorita», replicó la posadera. «No la verá nadie más que su señoría. El almuerzo se servirá en el salón privado, como es lo usual cuando su señoría viaja por estos lugares». «¿Viene a menudo aquí?». «Tengo entendido que este camino conduce a su finca», respondió la posadera. «Siempre nos alegramos de que nos honre con su presencia. Es excelente caballero, no como algunos que viajan por esta ruta y esperan más de lo que nosotros, pobres hosteleros, podemos proporcionarles». «Debe ser muy difícil administrar una posada», observó Cándida comprensiva. «Lo es, señorita. Nunca se sabe quién va a llegar pidiendo esto o lo otro, encontrando defectos o buscando problemas. Es una vida dura, pero somos felices, mi marido y yo. Heredamos la posada de su padre, y aunque mal está que lo diga, la hemos mejorado mucho.
Estoy segura de que sí, respondió Cándida. Y, ahora que estoy lista, ¿tendría la bondad de acompañarme abajo? Es usted una joven muy bonita. Y no equivocarse, dijo la posadera mirándola con admiración. Y sin equivocarse, su señoría ha traído a muchas damas aquí, pero ninguna de ellas podría sostenerle una vela a usted. Gracias, dijo Cándida con un poco de timidez, y siguió a aquella mujer de busto voluminoso, de capa blanca y delantal inmaculado por la vieja escalera. La posadera precedió a Cándida a lo largo de un pequeño pasillo y abrió la puerta. El almuerzo será servido de un momento a otro, milord, le dijo cuando Cándida entró en el salón. Era un saloncito de techo bajo de vigas de roble. Había una mesa redonda junto a la ventana donde se servía el almuerzo y 2 sillones de respaldo ancho frente al hogar. Olía a casa vieja, a tabaco y a vino, olores que se mezclaban con un dulce aroma de lavanda y de madreselva. Estos agradables olores provenían, según descubrió Cándida, del jardín que se contemplaba por la ventana abierta. ¡Qué hermoso lugar!, exclamó entusiasmada. Lord Menville, que estaba apoyado contra la chimenea, se dirigió a la mesa junto a la ventana. ¿No se sienta?, preguntó. El posadero me asegura que tiene un almuerzo excelente para nosotros, así que espero que tenga buen apetito. Tengo hambre, replicó Cándida con sencillez. Estaba demasiado nerviosa para desayunar. ¿De qué estaba nerviosa?, le preguntó sentándose en el lado opuesto. De conocerle, le respondió ella con honestidad. Inspiro tanto respeto, quiso saber él. Usted impresiona a todo el mundo, replicó ella. No pretenderá que a mí no me suceda lo mismo. Él rió ante su seriedad. Estaba impresionado de lo bien que le sentaba esa timidez y cuán hábilmente se las ingeniaba para representar a la nerviosa muchacha que se enfrenta al mundo por primera vez. Se preguntó cuántos de esos recursos teatrales se debían a su inspiración o a las instrucciones de la señora Clinton. No se le escapaba que ésta era una mujer muy sagaz, cuyas presentaciones eran requeridas con avidez. Sus mujeres sabían cómo comportarse y jamás se presentaba un caso de chantaje o de mala voluntad cuando una aventura amorosa terminaba. Pero su señoría no podía creer que fuera capaz de proporcionar a menudo a jóvenes como Cándida, que supieran representar también su papel. Obviamente, la señora Clinton poseía más instinto teatral de lo que se le atribuía. El posadero llegó muy diligente con palomas cocidas en el asador, una excelente pierna de carnero, ternera caliente y pastel de limón, más un refrigerio, todo lo cual hizo pensar a Cándida que había comida para alimentar a un regimiento de soldados, más que a 2 viajeros de paso. Se sirvió un poco de ternera y de pastel de jamón y observó que su señoría probaba con gusto gran variedad de platos. «Tu esposa es una buena cocinera», le dijo al posadero. «Transmítele mis felicitaciones y dile que jamás me decepciona en mis numerosas visitas». «Mi mamás, quien cocina, milord. Acostumbraba a servir antes de casarse con mi padre y todavía sabe cómo tentar el paladar de un caballero como usted». «Vaya si lo hace», dijo Lord Menville sonriendo. «Y ahora, ¿qué vino me has traído?» «Su clarete favorito, milord». «¿Le gustará?», le preguntó a Cándida. «O tal vez vino blanco. Y si prefiere champán, espero que haya una botella por ahí en el sótano». «Tomaré agua», replicó Cándida. Lord Menville parecía divertido. «Creo que es innecesario», le dijo. «Un poco de vino le caerá bien». «A veces tomo una copa de vino en la noche», dijo Cándida, recordando las ocasiones en que los escasos recursos de su padre les permitía celebrar, «pero no creo que deba beber a la hora del almuerzo». «Como desee», repuso Lord Menville, indiferente. Aquello era llevar el juego demasiado lejos, pensó, pero la dejaría hacer las cosas a su modo. Pronto se cansaría, estaba seguro. El posadero se retiró. Lord Menville hizo algunas observaciones sin importancia, y Cándida trató de no contrariarlo en nada. Después, cuando él terminó de comer, se inclinó hacia adelante en su silla y dijo: «Hay algo que quiero decirle, señorita Walcott. Espero que no haya malos entendidos ni se incomode por lo que voy a proponerle». Le sorprendió la expresión preocupada de Cándida y la aprensión de sus ojos cuando lo miró. No podía saber que, por un terrible momento, creyó que le había fallado y que iba a mandarla de vuelta. «Se trata de esto», prosiguió Lord Menville, escogiendo las palabras. «No le he pedido que viniera a Menville Park para mí. Iba a decir para mi diversión, pero cambió de idea.
para acompañarme. Es para otra persona que solicité su presencia y espero que me ayude en lo que a él concierne. Lord Menville no era en realidad un hombre vanidoso, pero le complacía captar la usual mirada de admiración en los ojos de las mujeres. Imaginaba también que si llevaba a una bella entrenadora ecuestre a Menville Park, ella debía suponer que su interés era personal. Por ello, le sorprendió notar que al hacer aquella aclaración, la expresión de Cándida no fuera ya de ansiedad, sino de alivio. Por un momento le costó trabajo admitirlo, pero no cabía la menor duda. Aunque todavía lo escuchaba con atención, no se mostraba tan ansiosa como unos segundos antes. Hasta parecía tener mejor color en las mejillas. Era extraordinario, algo que casi merecía una explicación, pero continuó diciendo: «Necesito su ayuda, señorita Walcott, y ahora que nos conocemos mejor, ¿puedo llamarte Cándida?» «Sí, desde luego», convino Cándida. «El joven a quien me refiero», continuó Lord Menville, «es mi pupilo, y me ha tenido muy preocupado últimamente». «¿Es un niño?», preguntó Cándida, pensando que quizá esa era la razón por la que Lord Menville le pidió venir a Menville Park. Nunca había trabajado como institutriz, pero estaba segura de que podía hacerlo. «Desde luego que no», repuso Lord Menville rápidamente, quitándole al instante la idea de la cabeza. «Adrián tiene 20 años y es encantador cuando está en su sano juicio». Observó agrandarse los expresivos ojos de Cándida y añadió enseguida: «No quiero decir que esté trastornado mentalmente, es solo que se imagina que está enamorado». Cándida sonrió. «¿No es eso romántico?», preguntó. «No, no lo es», repuso Lord Menville con dureza. «No solo se ha enamorado, sino que quiere casarse con la chica. ¿Cómo se puede saber a los 20 años si ha escogido a la persona adecuada o si su amor no es solo un espejismo?» «Veo que desaprueba su elección», observó Cándida. «No conozco a la dama en cuestión», dijo Lord Menville, terminante. «Entiendo que es enteramente respetable. Su padre es un clérigo en Oxford, donde mi pupilo se supone que estudia. La semana pasada se me informó que había sido suspendido hasta el final del periodo escolar». «Me imagino que lo sorprendieron escalando», dijo Cándida. «Es por eso que lo suspenden, ¿no?» «Parece que estás empapada del asunto», dijo Lord Menville con desagrado. «Cuando estuve en Oxford acostumbraba a escalar prácticamente todas las noches, pero no fui tan tonto como para que me sorprendieran». «Quizá también tuvo suerte», observó Cándida. «Bien, continuando con Adrián», prosiguió Lord Menville, «estoy absolutamente decidido a que no se case con esa chica, y creo que ayudaría mucho que tú trataras de convencerlo de que hay otros atractivos en la vida, además de los indudables y encomiables encantos de la dama de la vicaría». «¿Qué desea exactamente que haga?» «Bien, creo que tu propio sentido común te lo dirá», replicó Lord Menville. «Tratar de que Adrián comprenda que aún no sabe nada de la vida y que hay toda clase de entretenimientos que esperan por él antes que siente cabeza y tome la vida en serio. Háblale de Londres, despierta su curiosidad acerca de los casinos, los salones Argyll y sitios como los de Kate Hamilton y el Mott, o cualquiera de los lugares que brindan tanta diversión nocturna. Pídele que te lleve a cenar a los jardines Cremorne y podrán bailar la polka bajo las estrellas». Cándida emitió un pequeño sonido y su señoría se detuvo a preguntarle: «¿Dijiste algo?» «No», replicó Cándida. «Cuéntale también a Adrián», prosiguió Lord Menville, entusiasmado con el tema, «qué divertidos son los cafés cantantes y los teatros, sin olvidar el ballet. Lo encontrará irresistible cuando conozca a algunas de las lindas bailarinas». Se detuvo, tratando de recordar otras instrucciones y, casi disculpándose, añadió: «Adrián no conoce los goces de la vida. Hazle comprender que parte de la experiencia de crecer es probar esos deleites antes de asumir la responsabilidad de una esposa y una familia». Cándida estaba atónita al escuchar lo que Lord Menville le pedía. ¿Cómo podía explicarle que jamás oyó hablar de ninguno de los lugares a que se refería? ¿Cómo convencerlo de que no conocía nada de Londres, salvo la caballeriza de Hooper y su único paseo a Hyde Park? Comprendió que por un colosal error, Lord Menville creyó que ella sabía de esos lugares y formaría parte de ellos. Recordó entonces el consejo de la señora Clinton. Si decía la verdad, no había duda de que, exasperado por su ignorancia, Lord Menville prescindiría de sus servicios y le enviaría inmediatamente de vuelta a Londres. Solo podía hacer una cosa: pretender que iba a cumplir lo que le pedía y esperar que por un milagro no la descubriera. «¿Y bien, lo harás por mí?», lo oyó decir, y respondió serenamente:
Lo haré lo mejor que pueda. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, replicó Lord Menville satisfecho. Adrián es un joven extraño. En realidad no lo entiendo, pero estoy seguro de que con tu ayuda podremos hacerlo disuadir de este matrimonio, que sería desastroso. Estoy seguro. Suponga que él la ama realmente, observó Cándida. Amor. ¿Qué sabe un muchacho de esa edad acerca del amor?, replicó Lord Menville. Además, el amor puede ser una trampa y una ilusión a cualquier edad. Cándida deseaba decirle que el amor era algo que simplemente ocurriría, algo que no se podía prever, pero justamente a tiempo lo reconsideró y no dijo nada. Le pareció que Lord Menville estaba satisfecho y que ya se disponía a reanudar el viaje. Arrojó algunos billetes sobre la mesa, y Cándida se ató rápidamente las cintas del sombrero frente al espejo viejo con marco de nogal que colgaba de la pared. Se vio de nuevo en marcha hacia Menville Park, y pudo apreciar que su señoría se encontraba de buen humor. No comprendía que, de hecho, había estado preocupado creyendo que ella se pondría furiosa y se sentiría defraudada cuando él se la pasara a Adrián. Lo ha tomado estupendamente, se dijo, y veré que no sufra a causa de ello. Adrián no podrá sostenerla, pero yo proveeré lo necesario. Con un poco de suerte, no volveremos a oír hablar de matrimonio. Cándida es lo suficientemente bonita para apartar el recuerdo de cualquier mujer de su estúpida cabeza juvenil. Valió la pena llegar a la mitad de estación, decidió Lord Menville, a fin de arreglar los asuntos de Adrián, aunque la noche pasada, cuando Leys le suplicó que no viniera, se sintió molesto contra el muchacho. Mayo era la mejor época en Londres. Había saraos, bailes y mascaradas todas las noches. Estaban el teatro y el ballet añadidos a la diversión de presenciar las ejecuciones de las bellas entrenadoras ecuestres. Leys le dijo anoche que Skidlys entrenaría un caballo nuevo esta mañana. Acudirían todos sus amigos, mientras él debía irse al campo solo porque Adrián se estaba portando como un tonto. Eso de que lo suspendieran en Oxford hacía casi un mes, aparte de todo lo demás, era suficiente para enfurecer a cualquier tutor. Pero todo estaba saliendo a las mil maravillas. Adrián obtendría experiencia de Cándida y cuando regresara de Oxford llevaría la vida de un frívolo joven de la ciudad. Nadie puede decir, se dijo Lord Menville satisfecho, que yo no soy un tutor apropiado. Dios sabe que yo no quería hacerme cargo del muchacho, pero es mi responsabilidad y trataré de hacer lo mejor que pueda por él. Miró a Cándida complacido. Fue idea de mi abuela, pensó, y le divertiría saber qué bien resultó. Ahora le parecía casi innecesario haberle dicho a Leys que necesitaba estos 3 días para estar en Menville Park antes que ella se le reuniera. Le pidió que llegara el domingo, y para entonces, si Cándida cumplía bien con su cometido, podría regresar a Londres. Consideró decirle a Cándida que la recompensaría con una fuerte suma por tener que atender a Adrián en lugar de dedicarse a él. Después de pensarlo un poco, no se decidió. No parecía ser avariciosa, y aún estaba intrigado por la expresión de alivio que descubrió en su rostro cuando comenzó a explicarle que era a Adrián a quien debía dispensar sus favores. ¿Será posible?, se preguntó consternado, que le haya caído mal. Era muy extraño. Apenas se conocieron aquella mañana. Empero, nunca sabía uno a qué atenerse con las mujeres. Era imposible predecir su conducta. Aquel era un razonamiento consolador. Bien, hoy es miércoles. Leys llegaría el domingo y le alegraría verla. Era un alivio pensar que, a pesar de lo aburrido que pudiera resultar encerrarse con solo Adrián y Cándida por toda compañía, había mucho que hacer en Menville, ya que su propiedad estuvo abandonada mientras duró su romance con Lady Brompton. Sabía que su apoderado estaría ansioso de verlo, y lo mismo ocurría desde hacía meses con 2 campesinos arrendatarios suyos. El tiempo pasaría rápido y ¿qué podía ser más atractivo que la primavera en Menville? Cándida pensó lo mismo cuando, después de pasar junto a una pared alta, los caballos penetraron por una enorme entrada de piedra coronada por leones heráldicos, seguida por una larga avenida de robles que corría cuesta abajo, y entonces, de pronto, divisó a Menville Park. No esperaba algo así, jamás imaginó nada tan grande e impresionante. La gran columnata al frente, las alas laterales sólidas y cuadradas, las urnas y las estatuas del techo, cuyas siluetas se recortaban contra el azul del cielo. Era todo tan abrumador, como un sueño, y al mismo tiempo muy hermoso.
Debió habérsele escapado una exclamación porque Lord Menville la miró y le dijo: «¿Te gusta mi casa? Es tan grande», repuso Cándida, «pero es hermosa». Estaba construida en piedra gris y, sin embargo, poseía una cualidad luminosa. La casa estaba situada casi en una hondonada en un lago a sus pies, y los prados se extendían a cada lado hacia el desierto horizonte, frescos y verdes. «¿Todo esto le pertenece?», preguntó Cándida. «Casi hasta donde abarca la vista», explicó Lord Menville. «A la derecha tengo por vecino al conde de Storr. A la izquierda no pueden distinguirse sus linderos, afortunadamente. Vive Sir Tresham Foxley». No se percató del sobresalto de Cándida ni de su expresión de disgusto, pero un momento después ella lo olvidó, al acercarse a la casa y distinguir los jardines. Solo después supo que los jardines habían estado allí por siglos, y que la casa fue construida por el abuelo de Lord Menville en 1760, justamente 100 años antes, pero las lilas púrpura de color malva o blanca, los árboles cubiertos de rosados botones de almendras y los prados, suaves como verde terciopelo, eran el resultado de la labor y el cuidado de devotas generaciones. El parque relucía con los narcisos que se extendían hasta el lago, soplando dorados en la brisa, y los arbustos de fragantes jeringuillas, como se llamaba a las diminutas lilas blancas, y los árboles de ébano de los Alpes recargados de botones dorados, eran hermosos más allá